El mundo está repleto de pruebas que demuestran la existencia de civilizaciones antiquísimas, extintas hace mucho. Civilizaciones que nos han dejado, hasta hoy en día, legados legendarios, invenciones extraordinarias y avances tecnológicos que sin duda agradecemos. Un ejemplo claro de ello puede ser el increíble Imperio Romano. Los romanos cambiarían la historia del mundo y de Europa para siempre, creando lo que sería el imperio más grande de Occidente para la época, dejándonos legados religiosos y culturales que todavía están vigentes en nuestra sociedad. Uno de los legados más importantes que podemos destacar es el legado de nuestro idioma español, pero no solo el español, sino también el francés, el portugués o el italiano. Son también lenguas derivadas del famoso latín hablado en su momento por los habitantes del magnífico Imperio Romano. El alfabeto y los números romanos son también utilizados hoy en día por muchos países del mundo. Incluso están presentes en idiomas que no nacieron del latín. Por ejemplo, el alemán. El arte romana sigue presente en nuestros días. Diversos museos cuentan con el privilegio de poseer alguna que otra antigua obra romana. Dentro de estas obras famosas podemos destacar el Augusto de Prima Porta, una escultura realista de Octavio Augusto, vestido de militar. La podemos encontrar hoy en día en el Museo del Vaticano, con sus más de 2 metros de alto. No te dejará indiferente. Por increíble que parezca, la política mundial de nuestros días está muy influida por los legados del Imperio Romano y sus prácticas. La idea de república, asambleas o dictadura han sido ideas legadas por las políticas romanas. Otra civilización que podemos contar entre nuestras filas de civilizaciones perdidas en el tiempo son los egipcios. Más de 3000 años antes de Cristo, sobre los valles ubicados alrededor del río Nilo, surgió lo que sería la civilización egipcia, civilización que legaría maravillas al mundo. Hoy día las maravillas de esta cultura siguen cautivando al mundo, maravillas tales como las pirámides, las tumbas de reyes antiguísimos e incluso la Esfinge. Entre sus invenciones más destacadas podemos observar por primera vez la utilización de la topografía, utilizada para determinar con exactitud la posición de cada punto en sus construcciones. El mortero también puede contarse entre sus invenciones. También se tiene constancia de que construyeron canales de riego, lo cual los convertiría en los primeros productores de granos para la época. Se presume también que fueron los pioneros en la navegación a vela, siendo los primeros incluso antes que los fenicios. Instauraron sistemas de gobierno muy complejos, contando en la cabeza de esos sistemas a los faraones. Entre los faraones más célebres podemos encontrar a Narmer, quien fue el primero en gobernar el valle. Podemos también encontrar a Akenatón. Él instauró la adoración a un dios único en la sociedad egipcia. También podemos encontrar a Cleopatra, quien fue faraona entre el año 51 y 30 antes de Cristo. Pero ninguna civilización ha sido tan antigua y tan importante como los sumerios. Se relata que los sumerios coexistieron hace más de 4500 años en las tierras que se ubican entre el río Tigris y el Éufrates, tierra que se conoce como Mesopotamia. 2500 años antes de Cristo, los sumerios eran tal vez la civilización más avanzada de su época, contando con diversas tecnologías. Entre ellas, la más conocida es su escritura, que hoy llamamos la escritura cuneiforme, escritura que hasta hoy en día está siendo descifrada, pero que lo poco que han logrado traducir aquellos hombres que se dedican al estudio de esta civilización, hombres tales como Samuel Kramer, han logrado traducir tablillas rellenas con esta escritura, donde se relata el estilo de vida que llevaban estas personas más de 4000 años antes
de Cristo. Hace algunos años, bastantes, de hecho, era prácticamente imposible que algún historiador o conocedor de la historia antigua se atreviera a hablar sobre esta civilización, aparentemente perdida en el olvido durante muchos, pero muchos años. Y no fue sino hasta principios del siglo XX que se comienza a tener una visión que hasta hoy en día se torna muy nublosa, a pesar de que se han logrado descifrar muchos de esos textos escritos por las personas que habitaron ese territorio de Mesopotamia en esa época, teniendo supuestamente entre sus registros literarios poemas, epopeyas, historias, entre otros géneros. Dentro de esos escritos dejados por los antiguos escribas sumerios, plasmados en tablillas, podemos observar un poema escrito hace más de 4000 años. Samuel Kramer, en su libro La historia empieza en Sumer, nos lo relata de manera detallada. Y es que a grosso modo lo que se expresa en ese poema es una historia de un héroe sumerio llamado Enmerkar, rey sumerio quien deseaba extender su poder a oriente, en Persia, a una ciudad muy rica en piedras preciosas llamada Aratá. Luego de mantener una guerra de intrigas muy intensa con el rey de Aratá, según la historia que se cuenta en ese poema, el rey de Aratá termina sometiéndose a la voluntad del rey y héroe sumerio Enmerkar. Todo ello está contado en el estilo noble, florido y desdeñado, cargado de alusiones a menudo enigmáticas que tradicionalmente ha empleado la poesía épica del mundo. Pero la escritura no es el único legado dejado por esta civilización. Las leyes hoy en día encarnan una de las bases fundamentales para nuestra sociedad moderna del siglo XXI. Las leyes permiten modelar y encaminar al ser humano por un camino de respeto y libertad. Pero, ¿cuándo y dónde nacieron las leyes? ¿Cómo? ¿Quién fue ese hombre o grupo de hombres que se dedicaron a crear normas a seguir para su pueblo? ¿Quiénes fueron esos que quizás se dedicaron o se vieron en la penosa necesidad de crear y establecer límites para sus conciudadanos? La verdad es que es casi imposible determinar con exactitud dónde nacieron las leyes. Quizás sean tan antiguas como la humanidad misma. Lo que sí podemos vislumbrar en esa habitación nublosa, conocida como la historia antigua de la civilización sumeria, es que, más de 1500 años antes de Cristo, los sumerios ya contaban con una serie de leyes, según nos explica Samuel Kramer en su libro La historia inicia en Sumer. Hasta 1947, el código de leyes más antiguo que se hubiera descubierto era el de Hammurabi, el ilustre rey sumita, cuyo reinado se inició en el año 1750 a.C., redactado en caracteres cuneiformes y en lengua babilónica. Este código contenía, intercalado entre su prólogo glorioso y un epílogo cargado de maldiciones para sus violadores, un texto compuesto de cerca de 300 leyes. Por el número de leyes anunciadas, su precisión y el excelente estado de conservación de la estela, el Código de Hammurabi puede considerarse como el documento jurídico más importante que se posee actualmente sobre la civilización mesopotámica. Pero el Código de Hammurabi no es ni de cerca el tratado de leyes más antiguo. El tratado de leyes que más tiempo posee, según Kramer, en su momento, era el promulgado por el rey sumerio Ur-Nammu. Este soberano, que fundó la tercera dinastía de Ur, hoy día ya bien conocida, inició su reinado hacia el año 2050 a.C., o sea,
300 años antes del rey babilónico Hammurabi. Sin duda, las leyes han cambiado para siempre la historia de la humanidad. Quizás muchos no estén de acuerdo con lo siguiente, y es que conforme se han ido descifrando diversos textos cuneiformes, se alza de relieve la gran influencia que tal vez tuvieron los sumerios sobre el Antiguo Testamento, sobre la Biblia. Según nos dicta Kramer, en diversos escritos sumerios podemos percibir una especie de eco, como una resonancia bíblica. Las aguas primordiales, la separación del cielo y de la tierra, la arcilla con que fue amasada la criatura humana, las leyes morales y cívicas, el cuadro del sufrimiento y de la resignación del hombre. Sabemos actualmente que este libro, el clásico más grande de todos los tiempos, no ha surgido, como quien dice, de la nada. Esta obra tiene unas raíces que se extienden hasta un lejanísimo pasado, y es evidente que los sumerios no ejercieron ninguna influencia directa sobre los hebreos, ya que aquellos habían desaparecido mucho antes de la aparición de estos últimos. Pero no hay ninguna duda de que los sumerios influyeron profundamente sobre los cananeos, antecesores de los hebreos en Palestina. Así es como pueden explicarse las numerosas analogías existentes entre los textos sumerios y algunos de los libros de la Biblia. Los sumerios cambiaron nuestra historia para siempre, dejándonos legados invaluables que otras civilizaciones antiguas guarda la historia para sí. ¿Qué otros misterios antiguos se esconden en los recovecos más profundos de la humanidad? La historia es nuestra. Esto fue Amantes de la Historia, escrito y narrado por Iker Farías.